Hola, ¿qué tal? Soy Javier Merayo, soy médico internista y reumatólogo para Medscape en español. El día de hoy tenemos de invitado al doctor Mario Chávez, lo cual es un placer para nosotros. Rápidamente, el doctor Chávez es médico egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México, de la Facultad de Medicina, realizando posteriormente estudios de posgrado en Medicina Interna y Reumatología en el Centro Médico Nacional Siglo XXI. Posteriormente, el doctor realizó estudios formales en España en ultrasonido musculoesquelético en el Instituto Nacional de la Salud en Madrid y posteriormente en el Hospital Augusto Murri en Italia. El doctor es miembro de múltiples asociaciones, tanto nacionales como internacionales en reumatología, y es para nosotros un placer tenerlo aquí. Buenos días, doctor Chávez. ¿Qué tal, Javier? ¿Cómo estás? Buen día. Gracias por la invitación. No, doctor, pues es un placer. Pues vamos a empezar con la entrevista el día de hoy y me gustaría empezar con una pregunta que sería, ¿qué es como tal el ultrasonido o la ecografía musculoesquelética y cuál es su importancia dentro de la reumatología hoy en día, doctor? Pues la ecografía o ultrasonido musculoesquelético es una herramienta técnica que en el contexto de la reumatología le ayuda al reumatólogo a complementar su abordaje diagnóstico y su abordaje terapéutico. Es sencillamente el llevar el ultrasonido típico o tradicional que conocemos desde los años 50 y que por primera vez en 1985 fue visto un tejido superficial para poder definir claramente los elementos anatómicos que son de nuestro interés, como son los ligamentos, los músculos, los tendones, las bursas, las superficies corticales. Y esto se logra gracias a que conforme avanza la tecnología tenemos transductores o sondas que son capaces de llegar a la capa más superficial sin perder la definición. Para los que no están muy familiarizados con esto, cuando empezó el ultrasonido, los megahercios de los transductores eran muy bajos, 3 megahercios, con lo que se podría ganar profundidad. Por eso los ultrasonidos tradicionales observaban cavidad abdominal y todavía lo siguen haciendo con eso, pero al elevar los megahercios es posible definir claramente los tejidos más superficiales y esto nos ha permitido a los reumatólogos tomar la técnica que originalmente desarrollaron los radiólogos para poder utilizarla a nuestro favor en las enfermedades inflamatorias que observamos día con día. En eso consiste básicamente la técnica y la importancia para el reumatólogo, que al ver problemas como artritis reumatoide, como reumatismos de tejidos blandos, pues bueno, independientemente de la clínica, que nos solemos caracterizar por ser muy buenos clínicos, podemos complementar nuestro abordaje diagnóstico con esta técnica que es maravillosa. Excelente, doctor. Pues muchas gracias y creo que hilando esta misma respuesta que nos acaba de decir, pues me gustaría preguntar cuáles son las aplicaciones más importantes del ultrasonido de la ecografía musculoesquelética en los síndromes que aborda día a día el reumatólogo. Digamos que para los que no somos reumatólogos, ¿para qué nos sirve hacer ultrasonido en la práctica clínica diaria, doctor? Claro que sí. Mira, yo les pongo como ejemplo a mis alumnos algo que ocurre todos los días en los pasillos de los hospitales. Suele verte algún colega y te dice, me duele un brazo, me duele un hombro, ¿qué crees que tengo? Y tocas el hombro o toca el hombro cualquier otro médico y dice, pues yo creo que tienes una tendinitis. Es una respuesta y una situación común, muy habitual. Bueno, pues los reumatismos de tejidos blandos, esto es el hombro doloroso, la rodilla dolorosa, las bursitis, son tal vez, tanto en lo público como en lo privado, síndromes que son o se benefician enormemente de la técnica de ultrasonido musculoesquelético. Entonces, ahí es cuando con una sonda, con un transductor, esto que posiblemente fuera una tendinitis, con toda seguridad le puedes decir, fíjate que no es una tendinitis, tienes una tenosinovitis más una bursitis, te rompiste el tendón, hay que hacer alguna cosa.
mismos hallazgos, dicho sea de paso, que podrías obtener en una resonancia magnética, hablando del hombro específicamente, pero adelantándome un poco a los beneficios del ultrasonido de una forma más económica, de una forma más asequible. Hay más ecógrafos en los hospitales que resonadores e igual de confiable. Hay estudios head to head, comparan a las dos técnicas y realmente el ultrasonido no le pide nada a la resonancia magnética para esto. Esto es en el contexto de tejidos blandos. Pero tal vez yo aprendí esta técnica en el 2001. Tal vez el boom del ultrasonido musculoesquelético fue cuando empezaron a hacerse estudios sobre respuesta a tratamiento con terapias biológicas y se empezó a valorar la sinovitis de la artritis reumatoide en las manos de estos pacientes. Y es increíble ver cómo podemos definir la membrana sinovial, el panus sinovial, y no solo eso, hay una función en los ecógrafos que se llama Doppler de poder, con el que en donde existe este proceso de neoangiogénesis o angiogenesis, se puede ver la circulación. Si a mí me hubieran dicho antes de ser reumatólogo que yo podía ver la inflamación, pues hubiera pensado que esto era una cosa demoníaca, pero hoy día es el trabajo que hacemos en muchos hospitales, evaluar el proceso inflamatorio de pacientes con artritis reumatoide y no solo eso, con artropatías inflamatorias en general. Y de ahí me puedo desprender a la gota, por ejemplo, a las espondiloartropatías, en donde es posible valorar las entesis, las entesitis, el Doppler que puede haber en estas patologías, en la gota el signo de doble contorno. Realmente ha venido las glándulas salivales en el síndrome de Sjögren, ha venido a revolucionar muchísimo el abordaje diagnóstico, tal vez poniéndote como ejemplo eso que es lo más representativo y el diagnóstico diferencial. Finalmente, creo que todos los reumatólogos nos enfrentamos día con día a pacientes en los que nos queda un poco la duda desde el punto de vista bioquímico, clínico, esto será una artritis reumatoide, será una artrosis un poquito agresiva. Y bueno, pues aquí atrás tienes el ecógrafo en tu consultorio y puedes definir claramente qué es lo que está pasando. Por eso creo que es muy importante que todos los reumatólogos estemos familiarizados y entrenados con esta técnica. Muy bien, doctor. Totalmente de acuerdo. Y además, bueno, uno termina la especialidad de reumatología pensando en que todo el día va a estar viendo lupus y vasculitis y resulta que lo que vemos mucho más frecuente es todo este reumatismo en tejidos blandos, en donde el ultrasonido juega un papel súper importante y que mejor que tenerlo, digamos, al lado de la sala de exploración del paciente, ¿no? Así es. Muy bien, doctor. ¿Y cuáles serían las ventajas y desventajas que implicaría el ultrasonido musculoesquelético para el reumatólogo hoy en día? Pues mira, quisiera empezar por las desventajas, porque es un punto que se ha tratado desde que los reumatólogos tomaron una sonda de ultrasonido, un transductor, se habla mucho de una cosa que se llama operador dependencia. Y es efectivamente una técnica operador dependiente porque el entrenamiento que se requiere para poder identificar estas estructuras y los artefactos que la misma técnica tiene en sí misma, pues nos hacen caer a veces en el error de ver cosas que no son o de no ver cosas que realmente están ahí. Y es por eso que el entrenamiento debe de ser básico. Hoy día yo creo que no debería de haber servicio de reumatología que no tuviera como parte de su equipo a un reumatólogo entrenado que lo enseñara a los residentes y bueno, están los cursos especializados. Entonces, la operador dependencia es una de las desventajas que se presenta con esta técnica. Otra de las desventajas, pues, que ha ido disminuyendo con el paso del tiempo es el acceso a los equipos. Tal vez cuando yo empezaba con esto, 2001, 2002, era muy caro conseguir un equipo de ecografía musculoesquelética. Ahora, con el desarrollo de la tecnología, como ocurre con los teléfonos móviles o con algunos otros dispositivos, ahora ya es mucho más barato, es mucho más fácil
conseguir un equipo de ultrasonido. Bueno, ahora tenemos ultrasonidos que se pueden conectar a tu teléfono móvil y puedes ir por el hospital revisando a tus pacientes o en tu consultorio o yendo a un domicilio a visitar a un enfermo. Y bueno, pues eso también se ha ido mejorando. Y las ventajas básicamente es que es radiación no ionizante. Puedes hacer el estudio tantas veces quieras, tantas veces lo desees. Es una técnica muy noble en ese sentido. Al tenerlo en el consultorio cada vez que viene el paciente a su consulta, puedes hacer un ultrasonido, una ecografía de seguimiento y pues es bastante accesible en ese sentido. No emite las radiaciones ionizantes y el costo, por decirlo así, real en cuanto a la consulta o a un hospital es muchísimo más barato que el de una resonancia. Hay una anécdota muy rápida que quiero comentar y es que en España, en donde yo me entrené inicialmente en esto, cuando los reumatólogos le demostraron a los gerentes de hospital que podían observar lo mismo con un ecógrafo que con una resonancia, pues al hacer cuentas se percataron de que efectivamente era real y los llenaron de ultrasonidos. Les compraron los mejores ultrasonidos, bajó el número de resonancias que originalmente pedían los reumatólogos y es así como fue el boom también de la ecografía musculoesquelética en España y en muchos países de Europa. Excelente, doctor. Bueno, pues además de esta cátedra en los aspectos clínicos prácticos de la ecografía, ¿qué otros impactos ha tenido en la investigación, en el conocimiento de enfermedades reumáticas y cuáles podríamos decir que han sido los aportes más significativos del ultrasonido musculoesquelético en la reumatología? Fíjate que yo me centraría en estos 3 puntos. Los criterios diagnósticos por los que somos tan conocidos los reumatólogos. Bueno, pues en la última década, en las últimas 2 décadas, los criterios de la gota, por ejemplo, se han modificado y en ellos está incluido el ultrasonido musculoesquelético con el famoso signo del doble contorno. Junto a la tomografía, estas dos técnicas de imagen están incluidas ya en los nuevos criterios de ACR EULAR para el diagnóstico de gota. Y no solamente para el diagnóstico, sino para el seguimiento, la respuesta al tratamiento. A muchos colegas les gusta decir que la gota es curable, yo estoy de acuerdo con eso, y es curable muchas veces en el sentido de que podemos ver que estos depósitos de urato monosódico en un paciente que está apegado a su tratamiento, tú puedes ver con ecografía a lo largo del tiempo cómo van desapareciendo prácticamente, tanto a nivel intratendinoso, a nivel cutáneo, a nivel del dedo gordo, es una maravilla. Otra de las enfermedades es el síndrome de Sjögren. En el síndrome de Sjögren ya está incluida la ecografía musculoesquelética porque es un acceso muy fácil el que podemos tener de las glándulas submaxilares, de las glándulas parótidas. Ya hay una clasificación de los cambios que se pueden observar en estas glándulas y bueno, tanto en el primario como en el secundario, pacientes con artritis reumatoide, es muy fácil pasarte de evaluar las manos a evaluar las glándulas salivales y poder tener un espectro mucho más amplio de lo que le está pasando a nuestro paciente. Otro ejemplo son las espondiloartropatías, básicamente el score de Massey, que es muy conocido, del doctor Eugenio de Miguel, en el que prácticamente puedes abordar muchas de las entesis y hacer scores. Ahí tal vez una pequeña desventaja de la ecografía, todavía siguen siendo semicuantitativos, y poder clasificar a estos pacientes, y no solamente eso, poder predecir a los pacientes con espondiloartropatías indiferenciadas qué rumbo pueden tomar de acuerdo a los hallazgos de la ecografía, claro, uniéndolo a lo bioquímico, a las manifestaciones clínicas. Y por último, yo pondría
a la artritis reumatoide, aunque oficialmente yo creo que ahí nos quedamos cortos los reumatólogos en los nuevos criterios. Se menciona vagamente en una línea a la ecografía musculoesquelética como un adyuvante para el seguimiento de los pacientes y no tanto para el diagnóstico, porque tenemos otras herramientas bioquímicas. Pero yo creo que lo que más hacemos los reumatólogos que nos enfrentamos, además de los tejidos blandos, es el evaluar la actividad de estas enfermedades mediante el uso de la ecografía musculoesquelética. Yo creo que este es el impacto mayor que tiene la ecografía en reumatología. Y a este mismo respecto, creo que la pregunta cabe perfectamente. ¿Debería esta ecografía o este ultrasonido musculoesquelético formar parte del currículum de los reumatólogos en formación y no en formación, ya también de los que ya estén terminado su entrenamiento? ¿Y cuál sería el proceso de aprendizaje para desarrollarlo de manera más eficiente, sobre todo pues en países como el nuestro, que no está tan familiarizado la práctica clínica diaria del reumatólogo con el ultrasonido del día a día, ¿no? Claro. La respuesta es sin duda. O sea, sin duda el reumatólogo actual, y esto ahí en mi cuenta de Twitter lo veo mucho con los reumatólogos jóvenes que están ávidos, sobre todo Latinoamérica, está ávida de aprender ecografía musculoesquelética, de entrenarse en esto. Y bueno, ha habido esfuerzos, incluso del mismo Colegio Mexicano de Reumatología, para que en el programa universitario esto forme parte de el currículum. Yo creo que es cuestión de tiempo, pero se va a lograr. En Europa no hay duda, en la mayor parte de los países de la Unión Europea, todos los residentes tienen como parte de su formación rotaciones en ecografía musculoesquelética y posteriormente lo pueden perfeccionar. Yo lo que les recomiendo a la gente que se me acerca a preguntarme, bueno, ¿y qué tengo que hacer? Les respondo dos cosas. Para los reumatólogos sería el camino ideal EULAR. EULAR, por la experiencia que tiene más de 25 años entrenando a reumatólogos de todo el mundo en el curso anual, en los cursos intermedios. Se inicia con un curso en línea que es muy básico, pero que te introduce de una manera muy amigable al mundo de la ecografía, y después están los niveles presenciales y puedes llegar a ser un maestro, un teacher de ecografía musculoesquelética. Eso sería por un lado. Y por el otro lado, yo sigo creyendo, tal vez porque yo lo hice así, en la enseñanza tutorial. La enseñanza tutorial para mí es algo muy importante, sobre todo para las personas que ya tienen un entrenamiento básico. Habemos en todo el mundo una cantidad de personas, colegas, podría decir, la lista es interminable, que aceptan alumnos para entrenamiento en ecografía musculoesquelética. Y yo creo que esta es la parte medular. Una enseñanza tutorial reditúa en una práctica mucho más fina, mucho más certera de tanto el abordaje diagnóstico como el abordaje terapéutico. Entonces yo creo que en el futuro es como los gastroenterólogos. Es inconcebible que un gastroenterólogo salga de la residencia sin haber hecho endoscopía o sin hacer endoscopía, que un cardiólogo salga de la residencia sin tener las nociones básicas de ecocardiografía. No se hable de los ginecólogos. Entonces creo que poco a poco veremos al reumatólogo del siglo XXI con un currículum, con un título que va a incluir a la ecografía musculoesquelética. Sí, totalmente de acuerdo. Nunca es tarde para ser alumno, y menos en estas técnicas que están tan de moda y que son tan importantes para la práctica clínica diaria del reumatólogo. Doctor Chávez, para finalizar, no por eso menos importante, ¿cuál sería su opinión o cómo vislumbra el ultrasonido musculoesquelético en los años futuros? Pues fíjate que yo estoy sorprendido. Hace 2 años o 3 años en ACR de San Diego, me encontré con un ultrasonido. Para que tengan una idea, el ultrasonido que está a mis espaldas tiene 18 megahercios en el transductor. Con eso puedo ver claramente una articulación muy pequeñita. Incluso puedo ver la punta del dedo y la uña.
Bueno, pues me encontré con un ecógrafo de 70 megahercios, que es una capacidad impresionante de definición. De hecho, la definición es histológica. Lo que tú ves en ese ecógrafo y haces una biopsia es lo mismo que verías en la biopsia, claro, en escala de grises. Pero yo veo el desarrollo de esta tecnología con más megahercios y con la posibilidad de ver estructuras más pequeñas, con mayor definición, con transductores que ya no están conectados con un cable a la máquina, sino que los puedes traer en tu mano, inalámbricos. Yo veo un futuro muy promisorio en cuanto a la técnica. Si a esto le juntamos el hecho de que toda esta generación nueva de reumatólogos, podemos llamarles millennials o como sea, ya están haciendo por su cuenta sus cursos de ecografía. Y lo más importante, que otros especialistas, que omití decir, los rehabilitadores, los neurólogos, los traumatólogos en muchos países, los médicos del deporte, aportan mucho a la investigación en ecografía musculoesquelética y hay una comunicación entre las especialidades. Yo creo que estos factores van a hacer que la ecografía en el futuro, sin olvidarnos de que somos clínicos, que ese es un punto muy importante. Yo siempre les digo a mis alumnos, explora a tu paciente, tómale la presión, revísale con el abatelenguas. Esto es al final, pero va a ser una rutina. Los pacientes, el impacto en los pacientes, lo hemos visto con médicos rotantes que han estado conmigo. El paciente ve a la pantalla y dice, oiga, yo veo un poquito mejor las cosas, ¿no? Ven el Doppler menos naranjita, menos intenso, y cuando no haces ecografía en un paciente al que ya le has hecho ecografía, bueno, también percibe esa carencia. Entonces, creo que el futuro, y esto es un plus para el reumatólogo, en el futuro todo, gracias a redes sociales, gracias a la difusión, todo va a desembocar en que se busque a un reumatólogo con ese plus, que es la ecografía musculoesquelética, que sea un reumatólogo que muestre las credenciales necesarias, los entrenamientos, la experiencia como para poder realizarla de una manera adecuada. Y bueno, para resumir, veo un futuro muy promisorio. Soy muy optimista y me gusta pensar que todos haremos ecografía de muy alto nivel y que podemos compartir ese conocimiento. Pues muy bien, doctor. Pues muchísimas gracias por la plática del día de hoy tan enriquecedora. No me queda más que agradecer el día de hoy por su ponencia. Fue el doctor Mario Chávez. Muchas gracias, doctor. Al contrario, muchas gracias a ti, Javier. Muchas gracias a todos. Yo soy Javier Merayo para Medscape en español. Hasta luego.